Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este día. Gracias, Padre, porque dice tu palabra que tú nos reconciliaste a través de tu Hijo Jesucristo contigo. Y que lo que tú deseas es que seamos hijos tuyos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús esta mañana que tú nos muestres a todos qué es lo que deseas, Señor. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones y enséñanos, Señor. Realmente necesitamos aprender mucho. Necesitamos que ese aprendizaje, Señor, quede bien sembrado por nuestros corazones. Ponemos la sangre de Cristo en contra de todo espíritu contrario a la palabra el día de hoy, Señor, y ponemos un cerco de ángeles alrededor de este lugar. Te damos las gracias en verdad y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La prédica del día de hoy es como título: Reconciliados con Dios para ser hijos. ¿Qué es lo que dice la palabra? En realidad Dios nos reconcilió al mundo para que fueran hijos. Tristemente, no todos quieren. Eso es lo más tremendo, ¿verdad? La historia de la humanidad, desde que tú lees Génesis, es un caminar todo el tiempo en rebelión, en desobediencia y en pecado, en corrupción. Esa es la herencia que nos dejó a nosotros nuestro padre Adán. Miren lo que dice Génesis 3:13. Vamos al libro de Génesis 3:13. Cuando Adán y Eva desobedecen, ¿verdad? Entonces Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Igualito que nosotros. Ahí te das cuenta tú quién es, cómo es el hombre, cómo iba a ser el ser humano desde el principio. Oye, ¿por qué hiciste? No, yo no fui. Lo primero ¿qué hubiera sucedido si dice Eva: es verdad, Señor, he pecado contra ti? Primer problema, acuérdense, la primera palabra que dio Juan el Bautista y la primera palabra con la que empezó Jesús a predicar siempre fue: arrepiéntanse. No dijo otra cosa. La primera palabra: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Entonces, tú puedes ver cómo siempre nosotros sacamos la vuelta, ¿verdad? De lo que es reconocer cuando hacemos algo mal, ¿verdad? Y aceptar y arrepentirnos. Primero le dijeron a Eva y Eva dijo: no, es que él me engañó. Luego después, ahí mismo en Génesis 3:17, entonces el Señor se dirige a Adán y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Eva viene, le ofrece a Adán también la fruta, y Adán, muy obediente, ¿verdad?, se la come. Y cuando le preguntan a Adán, dice: es que la mujer que tú me diste, ella me invitó. Tampoco Adán pudo reconocer que él había desobedecido, como le dice el Señor: y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él. Tú te das cuenta cómo desde el principio la desobediencia fue marcada. Adán y Eva fueron creados para ser hijos, La Biblia habla de que Dios los proveyó a su imagen y semejanza. Es lo que dice la palabra. Lo que hablaban, lo que pensaban y lo que decían debería de reflejar la imagen de Dios. Nosotros, en teoría, tenemos ese mismo ADN espiritual. Nuestra vida debería de reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y las cosas que hacemos, porque somos creados en la misma forma. Pero también traemos el ADN de rebeldía de Adán y Eva. Eso es lo más tremendo. ¿Por qué siempre se impone en el ser humano lo malo? Porque somos carne. Nuestra carne se rige a base de emociones. Es lo que le produce placer a nuestro cuerpo. Entonces, tristemente, lo que le produce placer a nuestro cuerpo es el pecado. Lo que no debe ser. El pecado te reditúa una satisfacción inmediata y no te reditúa un pago o un castigo inmediato.
Por eso es que lo seguimos haciendo constantemente. Pero eso está en nosotros, tanto el desobedecer, pero Dios dice que también había puesto eso en nosotros, el obedecer, el ser hijos. Tristemente, como personas carnales, ¿verdad? Seres humanos de carne y hueso, la carne se impone siempre al espíritu. Hasta antes de venir a Cristo, y yo digo, y después de venir a Cristo. Porque la única manera de que peleemos en contra de la carne es que permitamos que el Espíritu de Dios pelee en contra de eso. Dice la palabra que el Espíritu de Dios y la carne se contraponen para que no hagan lo que nosotros querramos. Son opuestos el uno y el otro, para que nosotros no hagamos lo que querramos. Pero como nosotros generalmente no le permitimos al Espíritu de Dios que actúe en nuestras vidas, pues no podemos batallar en contra de lo que es la carne. Por eso andamos caminando en todas esas cosas. Cada uno de nosotros, fíjense, desempeña un papel importante en lo que sucede aquí en la tierra, Adán y Eva marcaron toda la humanidad. El papel de ellos era tan trascendental que marcaron toda la humanidad, como dice ahí, el Señor le dice, maldita será toda la tierra por causa tuya, Adán, por haber desobedecido. Has marcado a todos los que vendrán después. Eso es lo que está diciendo. No que Dios maldijo la tierra ahí, sino que hay leyes espirituales. Está establecido, porque lo dice la palabra, el resultado del pecado es la muerte. Y eso es lo que le estaba diciendo Dios a Adán. Cada uno de nosotros tiene un papel fundamental. La humanidad es lo más valioso que hay sobre la tierra. Ninguna otra forma de vida tiene el papel que tenemos nosotros. Ninguna forma animal, ninguna forma vegetal, nada. Nadie representa lo que representa el ser humano aquí en la tierra. Y nosotros somos los que tenemos el poder aún de destruir todo donde vivimos, contaminar la tierra y destruirla. Es lo más tremendo, ¿verdad? Solo el ser humano tiene ese poder y de contaminar todo. El pecado de un solo ser humano, el de Adán, corrompió toda la tierra. De ahí para adelante, si tú empiezas a leer Génesis, te darás cuenta el resultado de lo que había sucedido. Si se pasan a Génesis 6, Génesis 6:6, fíjate, 6º capítulo. Han pasado 3 capítulos de que Dios castiga a Adán por su desobediencia. 3 capítulos después, dice el Señor en Génesis 6:6, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Por qué? En el versículo anterior dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hasta se arrepintió Dios de habernos hecho. De ahí para adelante, así ha caminado el ser humano, caminando en pecado. En contraste con todo esto, en Adán, todo es desobediencia y pecado. Todo es soberbia, todo es orgullo, todo es falta de arrepentimiento, porque nunca encuentras nada de eso en Adán y Eva, en Génesis. Te invito a que escudriñes así las Escrituras desde el principio. Pásate un buen tiempo tratando. Tiene que haber un versículo donde dice que hubo cuando menos una chispita de arrepentimiento en ellos. No lo hay. Mientras que en ellos fue así, Jesús es todo lo contrario. Jesús es la obediencia de Dios y Él trajo justificación a muchos, fíjate, es lo más tremendo, no a todos. Vamos al libro de Romanos en el capítulo 5. La humanidad estaba desechada, estábamos hechos a un lado. Viene Cristo, dice Romanos 5:18. Vamos a leer el 14, Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
Sabemos que la ley se les dio, ¿verdad?, a partir de Moisés. Hasta antes de eso, la humanidad no tenía ningún reglamento. Pero cuando viene Moisés, el Señor le entrega a Moisés todas las ordenanzas y estatutos de cómo debería de vivir el ser humano. Y vamos ahora sí al versículo 18, Romanos 5:18, y dice: así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. A todos se les ha regalado. La pregunta es, ¿y todos la han querido? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. No dice los todos, dice los muchos. Y claro, cuando tú lees en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, donde dice, en el mundo estaba Jesús, ¿verdad? Y todo lo que existe fue hecho por él. En el mundo estaba y a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero todos aquellos que lo recibieron y que lo han reconocido como Señor y Salvador, han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Toda la humanidad somos criaturas de Dios, creación de Dios. Pero hijos de Dios, solo los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Por eso es que dice aquí en Romanos, que así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. No los todos. Tristemente, no todos reconocen en la humanidad a Jesús como su Señor y Salvador. Solo los que lo han reconocido como Señor y Salvador. Pero nos vamos a encontrar más adelante que ahora tenemos un pequeño problemita. Nosotros ya tenemos conocimiento de la palabra. Adán transgredió. Me llama la atención. Si ustedes se fijan cuando leen la Biblia, te vas a encontrar muchas palabras en el Antiguo Testamento que dices, transgresión. ¿Y de dónde sacó Moisés esa palabra? Que yo sepa, no existían los diccionarios en esa época. Ahora tú puedes buscar, ¿verdad?, el significado de muchas palabras que vienen en la Biblia, en el diccionario. ¿Y de dónde las sacaron ellos? De ahí arriba. ¿Sabes lo que significa transgresión? Bíblicamente es la infracción o quebrantamiento de la ley o de un mandamiento específico de Dios. Aún hablando terrenalmente, en lo que es el aspecto de la sociedad se rige bajo ciertas reglas. Hay leyes, ¿no? Si tú quebrantas una ley, tú vas al bote, o sea, a la cárcel. Se llama transgredir. Aunque sepas o no sepas, te pasas, es que no sabía que aquí había un disco de alto. No importa, señor, usted se lo pasó y te levantan tu multa, ¿no? Transgrediste la ley. Cuando tú infraccionas la ley, tú eres sancionado. ¿Cuánto más crees tú? Eso en lo que es la sociedad. ¿Cuánto más crees tú espiritualmente? Cuando que la traducción bíblica dice que la transgresión es el quebrantamiento voluntario de la ley de Dios o de las normas que Dios ha establecido. Por eso es que en el Antiguo Testamento dice que Adán transgredió, porque Dios le había dado un mandato, como dijimos, de este árbol no comerás, y se voló la barda y lo hizo, transgredió. Ya tenía él conocimiento de un mandamiento y cuál era la voluntad de Dios. Y sabes, platicando con nuestro pastor Armando, ahorita decíamos, oye, pero es que nosotros podríamos decir, bueno, cuando éramos inconversos allá afuera en el mundo, pues yo no conocía la palabra. Él dijo, ¿sabes? Yo creo que la inmensa mayoría no tiene justificación. ¿Por qué? Aún en la religiosidad en la que andamos antes. ¿Cuántos de aquí y cuántos de los que nos están escuchando no se aprendieron el catecismo y los 10 mandamientos? ¿Cuántos no fuimos de niñitos a tomar el catecismo y no matarás, no robarás, no codiciarás la mujer del otro, ¿verdad? Y el deporte favorito del hombre es violar todas las reglas esas, ¿no es cierto? Entonces, sí teníamos conocimiento, nunca nos importó. Aún sin conocer quién era Cristo,
Nosotros sabíamos al menos que había 10 mandamientos que Dios había puesto, ¿o no es cierto? Y no nos importó nunca, los transgredíamos. ¿Cuánto más ahora, siendo cristianos, que nosotros desobedecemos voluntariamente? Si aún socialmente, aunque tú no tengas conocimiento, si tú cometiste un delito, infraccionaste, transgrediste la ley y serás sancionado. ¿Cuánto más espiritualmente? Que con Dios, oye, ya ahí no hay sobornos, ahí no hay nada de que vas a dar una fianza, y ¿verdad? Y nada de nada, no existe. Hay un enorme contraste entonces entre lo que nos dejó Adán y lo que nos da Jesús, ¿verdad? A través de la fe en Él podemos ser justificados los muchos, luego entonces no todos, porque sabemos que la inmensa mayoría de la humanidad de nuestro planeta no tiene la fe en Cristo, lo sabemos, ¿verdad? Preguntémonos hoy una cosa: si los hombres y las mujeres que en teoría han sido redimidos, o sea, los cristianos, caminaran en obediencia a Dios y en amor entre los hermanos, ¿no creen que podríamos hacer florecer la tierra? Porque a pesar de que el cristiano es minoría aquí en el planeta, de todas maneras son millones de cristianos. De todas maneras son millones. Si esos cristianos que en teoría hemos recibido y reconocido a Jesús como Señor y Salvador, camináramos en obediencia y en el amor de Dios, bendiciéndonos unos a otros, como dice la palabra, amándonos, ¿verdad? Como nos amamos. ¿Cómo se ama el cristiano? El peor enemigo de un cristiano, ¿sabes cuál es? Otro cristiano. Allá afuera en el mundo dicen que el hombre, lobo del hombre, ese es el dicho, porque el peor enemigo de un hombre es otro hombre. Pero parece ser que dentro de una iglesia en Cristo, el peor enemigo de un cristiano es otro cristiano. Qué terror, ¿verdad? Qué horror. Si aún siendo minoría, son millones de cristianos los que hay en todo el mundo, ¿te imaginas que caminaran en obediencia, como dice la palabra? ¿No creen que podríamos hacer un mundo diferente? Por supuesto que sí. Pero como dice la Biblia también, solo un remanente será salvo. O sea, unos cuantos del pueblo cristiano, no un remanente del mundo, es un remanente del pueblo elegido. Porque tristemente, la inmensa mayoría del mundo cristiano está de cabeza, andando en muchísimas cosas, menos en rendir su vida a Dios, en reconocerse pecador, en reconocer lo mal que están, a pesar de los años de ser cristianos, y en querer cambiar. Porque no se trata nada más de reconocerlo. Sí, claro, ya reconocí que soy un malvado. ¿Y qué? Sigo siendo un malvado. No, en tener en el corazón el deseo de cambiar. Y eso no está en la mayoría de la gente. Dios desea revelar su verdad al mundo a través de sus hijos redimidos, de nosotros los cristianos. Cada uno de nosotros forma parte de un plan estratégico de parte de Dios para salvar almas, pero nos entretenemos en tantas cosas y transgredimos la ley de Dios constantemente. Aún ya no somos pecadores. Ahora sí, en el Nuevo Testamento, la Biblia habla de que cuando tú conoces la palabra, ya no eres pecador, eras antes de conocer lo que estaba escrito aquí. Cuando tú vienes a Cristo y ya conoces, y a pesar de todo, yo voy ahora a seguir haciendo de las mías, ya no soy pecador, me llamo transgresor. Soy peor, un transgresor en Cristo es peor que un pecador. Por algo dice Pedro en sus cartas, más nos valdría no haber conocido que haber conocido y después de haber recibido el santo mandamiento y el santo llamado de Dios, ahora vayamos para atrás. De hecho, Pedro dice que hemos sido como el perro que vuelve a su vómito y la puerca que después de que la lavaron vuelve a revolcarse en el fango. Eso dice. Por eso lo dice, porque más nos valdría más no haber conocido, porque Dios nos va a demandar más a nosotros, porque conocemos la palabra. A Adán se le había entregado la máxima responsabilidad sobre lo que iba a venir, porque no nada más iba a ser Adán y Eva
de ahí iba a nacer todo el pueblo que Dios había deseado y que había Él proyectado hacer nosotros. Se le entregó la máxima responsabilidad sobre la tierra y lo echó a perder casi al instante. No supo ser hijo. ¿Saben cuál es la primera manifestación? Fíjense, ahora yo entiendo una cosa. ¿Cuál es la primera manifestación de amor en una pareja? Entre un esposo y una esposa. El respeto. El respeto. Entre un hombre y una mujer que se aman en Dios, lo primero es el respeto. Y la primera manifestación de un hijo hacia un padre, el respeto y la obediencia. ¿Cuántos de nosotros fuimos buenos hijos? Yo nunca, ¿Sabes? Yo creía, como le decía a nuestro pastor Armando, yo creía que con traerle buenas calificaciones a mi papá, con eso ya estaba hecho. Siempre quise que él se sintiera orgulloso de mí, mi padre, y yo por eso me esforzaba a estudiar. Cuando yo venía y le tenía, me veía la cara de alegría de él cuando veía mis calificaciones, pero eso no significa nada. De todas maneras era yo un desgraciado, era un borracho, un antrero, un mentiroso, igual que muchos de ustedes, o que todos. Y eso era darle honra y respeto a mi padre. No, nunca fui obediente. Yo siempre hice lo que se me pegó la gana, precisamente por transgredir todas las reglas sociales. Sí, porque todo lo que hacíamos en el mundo, ¿verdad? Sabíamos que no era bueno, ¿o no es cierto, hermanas y hermanos? Aún sin ir a la iglesia, tú sabías que no era bueno muchas de las cosas que hacías. Y las hacías como todo el mundo las hace, ¿verdad? Lo único que podía venir como resultado a través de esa desobediencia fue el final cuando yo llegué ya a Cristo, totalmente destruido. Fueron las consecuencias de mi desobediencia. Las consecuencias de la desobediencia de Adán fueron la maldición a toda la humanidad. Dios le había entregado la máxima responsabilidad a Adán. Dios le ha entregado la máxima responsabilidad ahora como cristianos a los papás. Si yo no le puedo enseñar respeto y obediencia a mis hijos, ¿qué esperanzas puedo yo tener que ellos cuando crezcan lo hagan? Nunca yo fui obediente. Yo creía que, como te decía, con entregar buenas calificaciones, con eso lo hacía. Y no, si yo nunca pude ser un buen hijo, ¿cómo tú crees que si nunca has sido buen hijo, buena hija o buena hija, tú vas a poder ser un buen esposo o una buena esposa? El siguiente paso, que es el de ser esposo o esposa, no se va a cumplir. No sabes lo que es obedecer, no sabes lo que es respetar, no sabes lo que es honrar. Y luego después viene el más complicado, cuando viene el primer hijo, o los primeros, y empieza a venir uno detrás de otro. Ahora, después de que ya no supimos ser hijos, ya no supimos ser esposos, ahora vamos a ser papá. Es una locura. Si yo nunca fui un hijo, nunca supe ser hijo, ¿cómo yo le voy a enseñar a mi hijo? Ahora tú tienes que ser buen hijo, tú tienes que andar en esto, ¿Qué caray? Por eso tú ves todos los ejemplos. Todos ustedes, los más grandes, estoy seguro, que conocieron esos ejemplos, en donde el papá le dice al hijo, oye, tú no estés tomando ahí con los demás, yo te voy a enseñar a tomar, mira, buen licor, no estés tomando porquerías, tú vas a tomar buen licor. Y el papá lo sentaba a tomar los tragos con él. Los papás honraban a sus hijos, los iniciaban llevándolos al prostíbulo. Yo te voy a enseñar a ser hombre. Y lo llevaban con una ramera. Ese es el ejemplo. ¿Pero por qué? Porque papá nunca fue hijo. ¿Cómo es posible? ¿Ves? No podemos dar de un brinco al otro. No éramos hijos, ahora queremos ser hasta papás. Es una locura. Si no aprendemos desde ahora, los que son más jóvenes, a ser hijos, a respetar y a obedecer, el final es una caída. Por la desobediencia de Adán, el pecado de Adán ocasionó la caída de Adán. Nuestra desobediencia va a ocasionar también nuestra caída. Aunque vengas a la iglesia, no importa. Conozco mucha gente que asiste a la iglesia durante muchísimos años y son unos diablos de primera calidad. Viven como ellos quieren, como les leí la carta.
No importa que asista, no importa, el diablo está feliz. De todas maneras viven a su manera, si es de eso se trata. Ahí empujaron a Adán a vivir a su manera, y el diablo también te quiere empujar a vivir a tu manera, sí. Y te enchuletas cuando escuchas una palabra dura, te enchuletas cuando se te reprende por algo, se te corrige por algo, y te brinca la chuleta, la carne. Porque eso es lo que él quiere. Si no aprendemos a ser hijos, no tenemos ninguna esperanza. Y los que vienen detrás, ¿qué esperanza tendrán? Nuestro rechazo a obedecer a Dios será la causa de nuestra caída, ¿eh? No hay más. El rechazo a obedecer a Dios ocasionó la caída de Adán. Nuestro rechazo a obedecer a Dios ahora como cristianos va a ser la causa de nuestra caída. No importa todo lo que hagas. Me voy a otra iglesia. Déjate de vaciladas. Dios no se equivoca. Cuando Dios pone a alguien en una iglesia, nadie entra a una iglesia por casualidad. Si tuviste la gracia de llegar a esta iglesia es por algo, pero no llegaste de casualidad. Dios no se equivoca. Y mucha gente, cuando llega a una iglesia y después de que no le gustó lo que le enseñaron por la razón que sea, me voy a otro lugar porque aquí no me gustó. Tú estás en rebeldía, ya caíste en desobediencia. Normalmente en este lugar es por la disciplina. ¿Y qué dice Hebreos 12? El que no soporta la disciplina, ¿verdad? Dios nos trata como a hijos, y el que no soporta la disciplina como hijo, pues es un bastardo. Aunque vayas y te doren la píldora y te llenen de flores, ¿verdad? Todo lo que te diga, no importa, hermano, hermana, de todas maneras aquí Dios te va a utilizar y ya sabes, ¿no? Tú estás en rebeldía. Es imposible que un cristiano pueda decir de que anda brincando de un lado a otro, buscando ahora sí el que más le acomodó, que él ande en obediencia. Es imposible. No, pero ahora sí ya estoy obedeciendo y estoy sirviendo a Dios. Si hubieras obedecido y si de verdad estás arrepentido y te has enderezado de todo eso, hubieras regresado a tu primer lugar a pedir perdón porque te fuiste en rebeldía. Y lo que les estoy diciendo, he visto que todos caen. La vida de todos está de cabeza. Todos los que han desobedecido. Así que hoy sabemos que tampoco podemos obedecer por nosotros mismos. Es imposible. ¿Qué dice el Salmo 27:10? Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. Muchísimos de nosotros, ¿verdad? Muchísima gente, es lo clásico en la actualidad. No hay familias funcionales, son familias disfuncionales. Y en el caso de la mayoría de los que, en el caso de donde sí hay papá y hay mamá, de todas maneras la casa está de cabeza, ¿no? Ya sabemos quién manda en casa, ¿verdad? Ya sea que papá, porque es un borracho, porque trabaja todo el día, por lo que tú quieras, pero las casas están de cabeza. Cuando en una casa el orden de Dios está alterado, no importa lo que tú digas, todo va a estar mal. La voluntad de Dios no se puede modificar. Ocasiona maldiciones, está ahí. El orden de Dios en una casa es Dios, el esposo, la esposa y los hijos. Si tú no tienes ese orden, tu casa está mal. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, por eso es que ven ustedes que muchísimos jóvenes, ¿verdad? Muchísimos niños están sin padres. Pero Dios te da una promesa de que no importa, aun cuando tu padre y tu madre, ¿verdad? No les importe Dios, aun cuando tus padres no tengan ningún interés de nada, bueno, con todo Dios te va a recoger. El propósito de Dios es formar una familia, la familia que Él pretendió formar con Adán y Eva, y a los que tuvo que castigar, de todas maneras, Él la va a formar. Ya sin Adán, ya sin Eva, pero el propósito que Él había establecido, ese se va a cumplir. Tuvo que hacerlos a un lado a ellos, pero de todas maneras, Él va a formar a la familia que había establecido, que iba a formar desde el principio, y de la que habla la Biblia, la familia de Dios. Salmo 68:5.
Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Viste? Los desobedientes, ahí están, en tierra seca. Pero Dios quiere que todos habiten en familia. Entonces, la voluntad de Dios es conformar una familia. La Biblia habla de la familia de Dios. Nunca supimos vivir como familia. Nunca. Ninguna familia fuera de Dios ha vivido como una familia. Fuera de Cristo. Podrás haber practicado religiones, lo que tú quieras. Ibas con la bruja, te tiraban las cartas. Habrás intentado todo lo que tú quieras. Y no funcionó. Porque la única manera de que funcione, como dice el Señor, es que Cristo esté en el centro del hogar. No hay más. Es lo que Dios ha establecido. La paternidad que no quiso Adán, de hecho, la tomó Jesús. Ahora, nosotros queremos honrar a Dios. Fíjense, yo les preguntaría a ustedes, muchachos, los más jovencitos, ¿de verdad tienen en el corazón ustedes honrar a sus padres? Allá atrás hay jovencitas también. ¿En el corazón de ustedes está honrar a sus padres? Silencio total, no. El que calla otorga, no. En el corazón de ellos no está honrar a sus padres. ¿Qué esperanza tenemos entonces de querer honrar a Dios? ¿Por qué no quiero yo seguir siendo un borracho? ¿Por qué no quiero avergonzar a mi padre? ¿Por qué no quiero seguir siendo un mentiroso? No quiero avergonzar a mi padre. ¿Por qué no quiero ser un ladrón? Porque a quien dejo mal es a mi papá. El problema es que yo creo que no lo vemos como padre. ¿Qué dice Mateo 3:3? Mateo 3:3. 3:13, perdón. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oye, ¿quién no quisiera escuchar esas palabras? Oye, ¿te imaginas quién de nosotros no quisiera escuchar de su padre terrenal aquí que, oye, disculpa, que se encontraban con él y que, oye, ¿y es tu hija? ¿Es tu hijo? Sí, es mi hija amada o mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién no quisiera escucharlo? ¿Quién no quisiera escuchar? ¿Tú te imaginas que Dios dijera: mira, esta es Vanessa, es mi hija amada, en quien tengo complacencia? ¿No te gustaría? ¿Te imaginas qué increíble sería? Es mi hija Landy, en quien tengo complacencia, es mi hija amada. ¿A quién no le gustaría escucharlo? Y entonces, ¿a nosotros nos interesa honrar a Dios? Tal vez cuando tengamos el interés, que en nuestro corazón tengamos el deseo de honrar a Dios, suceda lo que le sucedió a Jesús aquí, en el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Tal vez cuando tengamos el deseo de honrar a nuestro Padre Celestial, de corazón sincero, como dice la Biblia, no hipócritamente, de corazón sincero, entonces los cielos no sean abiertos, se abran para nosotros. Mientras tanto, a lo mejor, por eso los cielos han estado cerrados sobre ti, como dice en Deuteronomio. Cielos de bronce, ¿verdad? Y el piso igual de hierro. Nomás no produce nada, de nada sale bien. Cuando haya en nuestro corazón el deseo de ser hijos de Dios, tal vez entonces los cielos se nos abran. Tal vez por eso no está en nosotros. Tal vez por eso yo siento años y años y años en mucha gente que conozco, y nada más no ves que florezca nada. Están
como una plantita que puse ahí en el jardín de mi casa. Parece ser que la sembramos y había piedra abajo. Y nomás no crece, se está igual de nana, tiene meses. La tuvo que cambiar Carlos de lugar, hizo un agujero en otro lugar y le puso tierra y la sembró. Vamos a ver si ahora sí va a crecer. Es lo mismo, porque por la dureza de nuestro corazón es que los cielos no se nos abren, ni tenemos ese interés. Hemos vuelto la iglesia de Cristo como una iglesia de muñequitos allá afuera. Vienes a pasar el rato y te vas, y no va a suceder nada. ¿Sabes qué es lo más triste? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Así dicen los niños, ¿verdad? ¿Sabes qué? No va a pasar nada. Pasan años y tu vida es una desgracia. Y tristemente, lo peor de todo, como pasa el tiempo, como no hay frutos, como ves que todo sigue siendo igual, se desarrolla una raíz de amargura ahí, que no solamente va a acabar contigo, sino que va a contaminar a los demás. Por eso Dios te tiene que llevar de aquí. Lo dice en Hebreos, a causa, pero no es culpa de Dios, es a causa de nosotros mismos. Ahora bien, sabemos que todos nosotros estábamos liquidados, ¿no? Cristo a lo que vino fue a reconciliarnos. Nuestro papel es de embajadores. Pablo aún lo decía, como embajador de Cristo, se los ruego, hasta eso decía Pablo, reconcílense con Dios. Hasta esa palabra utilizaba Pablo, se los ruego. ¿A cuántos no le ha suplicado? Oye, ¿no quieres venir? No, oye, acércate a Dios. No quieren por la dureza de su corazón. Gálatas 3. Gálatas 3:26. Pues todos son hijos de Dios. ¿Por quién? ¿En quién? En la Virgen María, en el Niñito de Atocha, en San Martín de Porres, en la Virgen de la Caridad, en la del Cobre, en la de Zapopan, en la de España, en la de... Sí, porque hay como 200,000, ¿no? No, ¿viste por quién son hijos? Por la fe en Cristo Jesús. Por eso es que la salvación y la justificación, Cristo vino a reconciliarnos a los muchos, no a todos. Tristemente, el ofrecimiento era para toda la humanidad, porque lo dice el Señor, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida por todos, para el que crea en Él, sea salvo y no se pierda, y tenga vida eterna. Pero el que no cree en Él, no será ni hijo, lo dice aquí. Tres 26. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Así que los que no se han bautizado, hay que ponerse el vestidito, ¿verdad? Revestirte de Cristo. Ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Porque la promesa que Dios le dio a Abraham desde el principio en Génesis, se cumple en Cristo también para todos los que tengan la fe en Cristo Jesús. En donde Dios le dice a Abraham, benditas serán en ti todas las naciones de la tierra. Y hay una bendición especial. Esa promesa está sobre nuestras vidas a través de la fe en Cristo Jesús. Y a través de la reconciliación que Cristo hace con nosotros, con el Señor, pasamos a ser hijos de Dios. Ahora, la paternidad que no quería y no quiso Adán, la tomó Jesús. La pregunta es si nosotros, ¿verdad?, la vamos a querer. Cuando la Biblia habla ahí en Mateo de que Jesús se bautizó,
que Jesús le dice a Juan, deja así para que cumplamos toda justicia, se refiere toda la voluntad de Dios. Aún la Biblia habla de que Jesús lo hizo para dejar el ejemplo, y Pedro dice que todo lo que hizo Jesús, lo dejó Jesús como huellas, dejó las huellas de sus pisadas para que nosotros andemos en esas mismas huellas. Ahora bien, si yo quiero que Dios Padre me vea como un hijo obediente, pues el carácter del Hijo amado de Dios, de Jesucristo, debería de estar en mí. Si yo quiero que Dios se pueda hacer complacer de mi vida, pues necesito tener el carácter de Cristo. ¿Y cómo? Fácil, abre tu corazoncito. Jesús dijo claramente, he aquí, estoy a la puerta y toco. El que abra, entraré a él y cenaré con él, y él será mi hijo. Así de sencillo. Todo se trata de que tú quieras serlo, no de que quieras hacerlo, porque nadie va a poder hacerlo. Nadie puede dejar de transgredir, nadie puede dejar de ser como es, nadie puede dejar las cosas que están allá afuera en el mundo. Nadie podrá evitar durante toda su vida todos los afanes y los placeres y todas las ofertas que hay allá afuera en el mundo. Es imposible. Nadie. Pero el que sí puede evitarlo, ¿verdad? El que sí puede hacer que no caminemos allá en todas esas cosas, es al que hay que permitirle que entre aquí en el corazón. El que sí pudo en contra del mundo, como dice la Biblia, yo he vencido al mundo. El que sí pudo vencer al mundo es al que debemos dejar que esté aquí adentro. ¿Queremos nosotros eso? ¿Queremos ser hijos de Dios de verdad? Lo más tremendo, fíjate, allá afuera, la Biblia habla de que solamente son hijos los que son obedientes. Vamos a Hebreos 12. Este capítulo es un capítulo espectacular en Vida de Manantial. Este capítulo marcó la salida de innumerables gentes que yo he visto pasar por aquí. Ya lo empezabas a predicar y la gente veía sus caras cómo se empezaban a transformar, así como la tuya. Voltea a ver a tu hermano. Dios mío, hermano, ¿qué cara tienes? Cámbiala. Hebreos 12. 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿Cómo a qué? Como a hijos. Diciendo, hijo mío, te lo vuelve a decir otra vez, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como ¿qué? Como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, aquí sí es para todos los cristianos, todos han sido participantes, al menos en esta iglesia. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y ya no hijos. Ahí se acabó. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que solamente los hijos heredan, los bastardos no heredan, Los hijos de esclavos no heredan, los bastardos no heredan. Fíjate lo increíble de lo que la Biblia habla de nuestro Señor como Padre. Allá afuera en el mundo, ¿a quién se le denomina bastardo? Aquel que no tuvo el reconocimiento de su padre. El deporte favorito del mexicano y en muchos países, ¿verdad? Embarazo a una muchacha y no, ¿cómo? Y me echo a correr, ¿verdad? Entonces, esa criatura es llevada a registrarse, ¿verdad? La llevan al registro civil, a hacer su acta de nacimiento, pero como papá ya desapareció, se volvió invisible, pues le tiene que poner el apellido de la madre. Es un bastardo. O también he visto muchos casos en los cuales mamá decidió no, porque ese tipo no se lo merece. Sí mereció acostarse con él, pero no merece llevar tu apellido. Y mamá va por sus propias, ¿verdad? Pantalones y sus propias fuerzas y registra a la criatura con sus propios apellidos. Bueno, es un bastardo, no recibió el reconocimiento de su padre. Pero aquí es totalmente diferente. Ese es el hombre, pero la Biblia dice que Dios no es hombre.
Aun cuando nosotros somos infieles, dice, Dios sigue siendo siempre el mismo. Él nunca cambia, Él siempre, y cuando ustedes son infieles, Dios siempre es fiel, dice la Biblia. Entonces, Dios le hace el ofrecimiento de ser padre a todos. En Cristo, los únicos bastardos son los que no quieren ser hijos. ¿Lo acabas de leer? No quiero que me disciplines. Oye, la Biblia dice, pues no quiero. Ah, sí, de todas maneras voy a hacer calladitamente lo que yo quiero. Eres un bastardo espiritual, es lo que dice la Biblia. Ya no eres hijo de Dios, puedes seguir viniendo a la iglesia, tú puedes, chútate 50 años si quieres asistiendo a la iglesia cristiana. No importa, el día que tú estés delante del Señor, dice la palabra, y lo escucharon ustedes muy bien, antes de que se fuera nuestro pastor José, el Señor va a apartar del lado derecho, ¿verdad?, las ovejas, y a la izquierda, al cabrito. El que siempre fue un rebelde, siempre fue un desobediente, y dijo, ustedes, apártense, dice, ustedes son hijos del diablo, desobedientes. Parece que la desobediencia no fuera gran cosa, ¿verdad? Pero es que la desobediencia de niño te lleva a la desobediencia de adulto. Y de niño, pues de niño no comes, no haces tu tarea, ¿verdad? Te sales a jugar sin permiso, prendes la tele sin permiso. De grande, embarazas a una muchacha, eres un borracho, te vuelves un ratero, un vicioso, etcétera, etcétera. O sea, la diferencia entre un niño y un hombre es el calibre del pecado que van a cometer. Pero si de niño tú siempre fuiste un desobediente, de adulto, la cuestión es que vas a seguir siendo igual, pero tus acciones van a ser peores. Ese es el problema. Si no aprendemos a ser hijos y a caminar en obediencia, ya no somos hijos. Dios dice que ya no nos trata como a hijos, sino como a bastardos. Y eso es horrible. Hoy deberíamos de preguntarnos nosotros aquí, y Señor, ¿yo estoy caminando como un hijo? Señor, ¿cómo me ves tú? ¿Soy un hijo amado o una hija amada en quien tú tienes complacencia? Señor, ¿yo estoy caminando en obediencia a tu palabra? Eso tendríamos que preguntarnos todos esta mañana. Ser cristiano no es una religión, se lo he dicho muchísimo. Bueno, pero usted su religión, digo, al contrario, el cristiano dejó de ser religioso. Cristiano no es ser religión, se trata de una relación personal de cada uno de nosotros con Dios. Es un asunto tuyo, es tu intimidad, fíjate. Nosotros aquí entre nosotros, yo no puedo saber lo que hay en tu cabeza, ni lo que tú tienes en tu corazón. Sospecho muchas cosas, pero no sé todo. Pero Dios sí las conoce. Y es una situación personal tuya con Él, y mía con Él también. Ahora, ¿realmente deseamos nosotros ser hijos? ¿Ya no queremos seguir andando en esa desobediencia y en esa transgresión? Si yo quiero que Dios me vea como un padre, yo necesito entonces tener el carácter, la imagen y semejanza del que sí siempre obedeció, del que es el ejemplo bíblico de obediencia, de amor, de humildad, ¿verdad? Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Mateo 11, ya lo saben. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, ¿verdad? Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Lleven mi yugo, que es fácil. Enyúgate con Cristo. Métete a la yunta con Cristo, que no te preocupes. De toda manera, la yunta la va a empujar Él, no tú. Nosotros nunca hemos podido. Él sí. Por eso dice, mi yugo es fácil, no te preocupes. Aquí nunca te vas a cansar. Aquí nunca te vas a sentir sin fuerzas. Aquí nunca te vas a sentir frustrado, amargado, triste, nada. Conmigo va a ser muy fácil caminar. Pero no queremos. No queremos. Ahora, ¿qué excusa tendremos nosotros? Fíjate, antes tú tienes que ser cristiano y impío, deja todas las cosas, ¿verdad? Y arrepiéntete, malvado. Y parecíamos de esos clérigos de la antigüedad, ¿verdad? Nada más faltaba el chicote y ¡bah! 100 azotes por descarado, ¿no? No. Ni puedes dejar de andar allá afuera, ni como leíste la carta del diablo, ¿va? Nunca vas a poder dejar de andar embarrada,
ni de pintarrajearte, ¿verdad? Ni de ser una coqueta, ni los muchachos nunca van a poder dejar de ver pornografía, ni de estar tomándole, ni andar con la banda, no. Si no le permiten que sea Cristo el que entre en ellos, que se enyuguen, pero tiene que haber ese deseo en nosotros. El Señor nada más nos deja a nosotros eso. Dos cuestiones: ¿quieres? ¿Crees que lo puedo hacer? Como los dos pares de cieguitos. Está caminando el Señor y había Señor, Señor, y se acerca a Jesús y le dice, ¿qué quieren que les haga? Como si el Señor no supiera, ¿no? Pero a ver qué van a contestar. ¿Qué quieren que les haga? Señor, que nos devuelvas la vista. ¿Ustedes creen que yo puedo hacerlo? Sí, Señor. Ok, conforme a su fe. ¿Creen que yo puedo hacerlo? ¿Qué quieres que te haga? ¿Que me cambies? Es lo único. Yo quiero que me cambies. No quiero ser el mismo. Y yo se lo he dicho muchas veces al Señor, Señor, de verdad, no quiero llegar el día que yo esté delante de ti y que me digas, no, pero tú nunca cambies. No, Señor, yo te he pedido muchísimas veces que cambies mi corazón. No quiero llegar igual. Yo no quiero llegar un día a estar delante de ti y que me digas, ¿y este? Ni lo conozco. ¿Cómo no? Si prediqué 50 años en Vida de Manantial, sáquenlo de aquí. Yo no quiero llegar así. Entonces yo le he entregado la responsabilidad a Él. Si tú no me cambias, tú no me cambiaste. Ahora, ¿ustedes han hecho lo mismo? ¿Tienen ese deseo en su corazón? ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros los cristianos no queremos ser hijos. Arrastramos una herencia de orfandad y una herencia espiritual de pecado desde Adán. ¿Cómo pretendíamos nosotros ser buenos hijos, buenos padres? Ahora los adultos, nosotros en Cristo, estamos aprendiendo a ser hijos. Imagínate, yo llegué de 44 años aquí y nunca supe ser un buen hijo. Y ahora me entregan la responsabilidad de ser hasta papá. Digo, Dios mío, ¿y cómo? Si nunca supe ni ser hijo, tengo que aprender a ser buen hijo para poder ser buen padre. Mi padre nunca fue un buen padre. Lo amaba como no tienen ustedes idea, pero nunca fue un buen padre. Eso es lo más triste, ¿no? Y si mis hermanos me oyeran, se horrorizan de, ¿cómo te atreves a decir eso, papá? Es la verdad. Nunca fue un buen padre. Nunca me dejó un ejemplo en Cristo para yo seguir, un ejemplo de vida. Se llama ejemplo de vida. Lo que va a edificar tu vida. No. Y mi abuelo nunca le dejó nada, a mi padre tampoco. Nada bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a transmitir nosotros? ¿Y ustedes, jóvenes, tienen el deseo de empezar a honrar a sus padres? ¿Hay el deseo en nosotros de empezar a honrar a nuestro Padre Celestial? Mira lo que dice Romanos 4. Romanos 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde no había ley, no había transgresión, solamente era pecado. Pero donde hay ley, sí hay transgresión. O sea, nosotros ya no somos inocentes. Y viste, la ley, las reglas, los estatutos producen ira. Oye, no te vistas así. Oye, ¿a dónde vas? Mira, ¿qué horas son estas de llegar? Déjame en paz, que te metes en mi vida. ¿Verdad? La ley produce ira. Los reglamentos producen ira. Pero cuando no había ley, no había transgresión. Solo andaban en pecado. Pero donde había ley, ahí sí había transgresión. Por eso les digo, aunque andábamos fuera de Cristo, casi todos los que estamos aquí, escuchamos hablar de los 10 mandamientos, ¿verdad? No importa que fueran de mentiritas, como nos los habían enseñado, pero lo sabíamos. Sabíamos que tendrías que amar a Dios, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Nunca lo cumplimos ni el primero. Y de ahí para adelante, ¿verdad?
No jurarás en nombre de Dios en más nombre. Te lo juro por Dios. ¿Verdad? De ahí para adelante honrarás a tu padre y a tu madre, no robarás, no hurtarás, no fornicarás, ¿verdad? No desearás la mujer de tu prójimo, Ninguna. Ahí, ya desde ahí éramos transgresores, fíjate, porque ya existía eso, y lo sabíamos. Donde no hay ley, no hay transgresión, pero ¿qué excusa tenemos nosotros ahora que sabemos lo que sabemos? Donde sí hay ley, y nosotros que ya conocemos la voluntad de Dios, ya no somos inocentes, ¿eh? Por eso la Biblia habla de que al que poco se le da, poco se le va a exigir. Recibiste a Cristo en tu lecho de muerte, estás a punto de morir. No creo que Dios vaya a ser muy exigente contigo, ¿verdad? Recibiste a Cristo a los... ¿Qué edad tienes? 15, Dios mío. Recibiste a Cristo a los 15 y te presentas delante de Dios a los 97. ¿Cuánto te va a pedir Él, verdad? La Biblia dice, al que poco se le da, poco se le exige, pero al que mucho se le da, mucho se le exige. Y nosotros tenemos mucho conocimiento de lo que es la palabra, pero poca fe, poca creencia. Hagámonos una pregunta el día de hoy. ¿El carácter y la vida del Padre se reflejan en mí? ¿Se complace Dios en mí? Tal vez no nos parezca justo, ¿verdad? El hecho de que a través del error, el pecado que cometió Adán, toda la humanidad fue condenada. Probablemente decimos, no es justo que por lo que hizo Adán, todos fuimos condenados. Tampoco sería justo entonces que por el sacrificio de Jesús, todos sean salvos. Qué tremendo, ¿no? Y sin embargo Él lo hizo. Dice Romanos, vamos a Romanos 4, 25. El cual, hablando de Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hablando en este capítulo de Abraham, el padre de la fe, de que hemos sido hechos linajes, desde el versículo 4:20 dice, tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esta historia. No solamente se está hablando de Abraham, que le fue contada su fe como justicia, también se hablaba de nosotros, los que íbamos a venir después. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Entonces, si a Abraham se le fue contada su fe por justicia, también se hablaba ya desde esa época de nosotros. Si creemos que Dios puede hacer la obra en nuestras vidas, ¿verdad? Y dejamos que Él lo haga. Él puede hacerlo. La pregunta es si nosotros se lo vamos a permitir. No somos nosotros, es Él el que lo tiene que hacer. ¿Qué dice Hebreos 13? 13:20. Os ruego, hermanos, 13:20, perdón, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad,
haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El que nos puede hacer aptos, el único que puede hacer en nosotros las cosas que son agradables a Dios, es Cristo. Entonces, ni siquiera tenemos que hacerlo nosotros. Es simple y sencillamente que en tu corazón esté el deseo de no ser igual a los demás. No tenemos por qué seguir copiando, ¿verdad? Los ejemplos y las imágenes de todo lo que está allá afuera en el mundo. Porque todo el mundo anda apretado, yo ando apretado. Porque todo el mundo toma los tragos, yo también. Porque todo el mundo le es infiel a su pareja, también yo voy a ser infiel. Porque todo el mundo vive, ¿verdad?, en unión libre y en fornicación también. Porque todo el mundo, ¿verdad?, tiene hijos regados fuera de matrimonio, también yo. Porque todo el mundo roba, yo también voy a robar. Porque todo el mundo miente, yo también voy a mentir. Porque todo el mundo murmura, yo también. Todo el mundo es un envidioso, yo también. También voy a ser vengativo, voy a hacer todo lo que habla la Biblia. No tenemos que copiar eso. El único que puede hacer que caminemos en las obras que a Él le agradan es que sea Cristo en nosotros. Lo acabas de leer. Es el único que nos puede hacer aptos. La pregunta es, ¿deseamos que lo haga? Eso es todo. Preguntémonos hoy, ¿qué clase de hijos somos hasta el día de hoy? Y si vamos a permitirle a Dios que Él haga ese cambio en nosotros. De eso se trata todo. No se trata de que nosotros cambiemos. Nunca lo vamos a lograr. Finalmente caeremos. Finalmente caeremos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana y te damos gracias por tu palabra. Padre, reconocemos delante de ti esta mañana nuestra transgresión. Sabemos que te fallamos constantemente. Aún siendo cristianos, hemos caído en pecados terribles muchos de nosotros. Y tu misericordia nos tiene hasta el día de hoy poniendo un pie en tu casa. Hoy te pedimos perdón y te clamamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros cada día. Perdona nuestros pecados. Haznos diferentes, Señor. Cambia nuestros corazones. Limpia nuestra mente, Señor. Limpia nuestra mente y nuestro corazón. Queremos llevar tu imagen y semejanza, Señor. No queremos seguir caminando en lo mismo. Queremos escuchar que somos hijos amados tuyos. Queremos saber, Señor, que tú tienes complacencia en nosotros. Y hoy te damos gracias porque tú nos has mostrado también que el único que lo puede hacer eres tú en nosotros, Señor. Abrimos nuestro corazón esta mañana y te pedimos que tú hagas la obra en nuestros corazones. Perdónanos. Necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos de tu amor en nosotros. Te damos gracias esta mañana, Señor, y te bendecimos. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén.